Física. Un mundo en movimiento. Los diseños de la naturaleza son hermosos y misteriosos. Preguntarnos sobre las causas de la aurora boreal como preguntarnos qué sucede dentro de un átomo. En ambos casos, el centro de nuestra atención es remoto, así que debemos tratar de desarrollar una explicación con evidencias remotas. Con frecuencia necesitamos las habilidades de un detective para explicar las maravillas de un mundo en movimiento. La naturaleza cuántica del átomo. Espectro atómico. ¿Qué diferencia a un tipo de átomo de otro? ¿Por qué cada átomo emite una huella dactilar de colores única? La búsqueda de respuestas nos llevará a investigar la luz que emiten los gases y un nuevo modelo del átomo. En el proceso, aprenderán cómo usan los científicos la luz de los átomos como herramienta analítica. Anuncios de neón y auroras boreales. En ambos casos, cargas eléctricas estimulan gases a baja presión. En el caso de los anuncios es obvio, pero ¿cómo se conectan las auroras boreales? Buena pregunta, Devendra. ¿Y el tipo de gas afecta el color? Otra buena pregunta, Laura. Hoy encontraremos ambas respuestas y descubriremos más sobre la naturaleza del átomo. ¿Por dónde empezamos? La energía de las auroras proviene del Sol principalmente. Hay un gas de partículas llamado viento solar que fluye y choca contra el campo magnético de la Tierra. Estas partículas se pasan al campo magnético y siguen las líneas del campo magnético hasta la ionosfera. Estos electrones excitan los átomos del oxígeno y nitrógeno. Cuando regresan a sus estados básicos, ceden fotones. Y nosotros vemos los colores verde y rojo de las auroras boreales. A eso le llamo un anuncio de neón. ¿Qué se necesita para hacer algo así? Primero empezamos con el diseño que eligió el cliente. Después hacemos un molde del diseño de tamaño natural. Empezamos con el proceso de doblado. Primero hacemos el tubo de vidrio y nuestro soplador lo dobla de acuerdo con el molde. Él toma porciones de tubo de vidrio de 4 pies de largo y los une a otros tubos, dependiendo de la longitud que se necesite. Utiliza estos quemadores para calentar el tubo. A medida que lo calienta, lo va doblando. Y le sopla el tubo mientras lo dobla para asegurarse que la pared de vidrio tenga el mismo espesor en todas partes y no se romperá o quebrará una vez que esté instalado y que soportará los cambios climáticos que tenemos. Una vez que obtiene la figura deseada, coloca un electrodo en el extremo del anuncio. Hay varias piezas que van dentro del anuncio. Los electrodos, el gas, ya sea argón o neón, y el dispositivo eléctrico. Como puedes ver, se le agregan 2 cables que es donde se conectará el transformador. Una vez que toma los electrodos y se los instala, saca todas las impurezas del interior del tubo de vidrio. A eso se le llama el proceso de vacío. Después vuelve a introducir cualquiera de los 2 gases al tubo, dependiendo del color seleccionado. ¿Entonces el gas determina el color de los tubos? Es uno de los factores. Aquí tenemos algunos ejemplos, Peter. Tenemos varios tubos encendidos. Puedes ver que usan un gas azul y un gas neón, el rojo, y al iluminarse crean diferentes colores. Entonces los tubos verde y morado usan argón y los tubos rosa y anaranjado usan neón. Así es. Y con el gas azul, el argón, colocamos una gota de mercurio que lleva la corriente cuando se vaporiza. ¿Cuál es la fuente de energía de las auroras boreales? El viento solar. Pero todavía no veo la relación entre los diferentes gases y los colores que emiten. Bien. Tengo un experimento preparado que los va a iluminar. ¿Iluminará? Este tubo de descarga tiene un gas a baja presión en su interior. La fuente de energía emite una corriente eléctrica en él. ¿Es una rejilla de difracción? Así es. Toma la luz del tubo de descarga y crea una imagen de todos los colores emitidos.
Cuando la luz pasa a través de la rejilla de difracción, cada color forma una imagen. La distancia X entre la imagen de cada color y la fuente original depende de la longitud de onda. El rojo tiene la longitud de onda más larga y es el más alejado a la imagen del foco, así que tiene el valor X mayor. El azul, de longitud de onda corta, tiene un valor X más pequeño. El valor X de los demás colores se encuentran entre estos dos. Vemos todo el espectro visible porque un sólido caliente, por ejemplo el filamento del foco, emite un espectro continuo. El espectro de un gas excitado de baja presión no es continuo como el de un sólido caliente. Este tipo de espectro se conoce algunas veces como espectro de la línea brillante o espectro de emisión. Cada gas tiene su propio juego de líneas. Solo el vapor de mercurio produce este conjunto de líneas. Entonces, cuando ve la luz del vapor de mercurio, lo que en realidad estoy viendo son todas las líneas mezcladas de este espectro de emisión. Sí, y la rejilla de difracción nos da la posición exacta de cada línea para poder medir su longitud de onda. ¿Cómo calculamos la longitud de onda a partir de la posición de una línea brillante? Si usamos la rejilla de difracción, podemos calcular las longitudes de onda de las diferentes líneas brillantes mediante estas ecuaciones. Lambda es igual a d por el seno de teta, y teta es igual al inverso de la tangente de x sobre L. ¿Qué significa la variable? Buena pregunta. A través de la rejilla de difracción podemos observar que la línea amarilla en el espectro de mercurio está a 0.517 metros del tubo. Esta distancia es X. Para obtener el ángulo de difracción θ, necesitamos conocer la distancia entre el tubo y la rejilla de difracción. En este caso, la distancia L es de 1 metro. La tangente del ángulo es igual a X sobre L. Así que el ángulo θ es igual al inverso de la tangente de X sobre L. Entonces, la tangente inversa de 0.517 metros dividido entre 1 metro. Esto hace que θ sea igual al inverso de la tangente de 0.517 o 27.3 grados. Ahora que conocemos el ángulo de difracción, podemos calcular la longitud de onda de la línea amarilla usando D, la separación de las líneas en la rejilla de difracción. En este caso, las líneas están a 1.256 por 10 a la menos 6 metros. La longitud de onda es igual a D seno de θ. Así que en este caso, la longitud de onda es igual a 1.256 por 10 a la menos 6 metros por seno de 27.3 grados. Lo que nos da un valor de 5.77 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, la longitud de onda es 5.77 por 10 a la menos 7 metros. ¿Entendiste? Sí. Bien. Ahora inténtenlo. Usen el mismo procedimiento para calcular las longitudes de onda de las otras líneas en el espectro de mercurio. Bien. El primer valor es... El neón se encuentra en la atmósfera de la Tierra en concentraciones de aproximadamente una parte en 65.000. Sir William Ramsay y Morris Travers descubrieron este gas en 1898. Laura y Devendra utilizan la misma rejilla de difracción y la mantienen en la misma posición cada vez. Reúnen los valores X de cada color en el espectro. Entonces, determinan con una ecuación la longitud de onda para cada color. Entonces, tabulan sus resultados en una gráfica por cada color. Un método alternativo de presentación tiene la ventaja de los códigos de color. Muestra el patrón general de líneas.
Bonita presentación. Es concisa, pero dice todo. Gracias. Tengo algunos tubos de hidrógeno, sodio y neón. Deberíamos aplicarles este método. Y comparar los resultados. Me parece bien. En el espectro de emisión del mercurio observamos la presencia de una quinta línea, junto al violeta en el espectro. Sin ayuda, el ojo no puede detectar esta línea. Solo es visible aquí, por la presencia de la pantalla fluorescente. Esto nos muestra que el espectro de emisión del mercurio y de otros gases se puede extender más allá del rango visible al ultravioleta, y en otros casos, al infrarrojo. ¿Qué altura tienen las auroras boreales? Se han clasificado entre 90 y 150 kilómetros. Para que entiendas, esta distancia es como si manejaras de Red Deer a Edmonton en línea recta. ¿Y cómo fue que te interesaste en estudiar las auroras boreales? Surgió a raíz del sueño de mi vida de convertirme en astronauta canadiense. Empecé a trabajar en astronomía y astrofísica para poder participar en el programa espacial de Canadá. Pero no estimulaba mi imaginación tanto como la física espacial. Y supuse que era mejor hacer algo que me gustara y que me daría la oportunidad de entrar a un programa espacial. Y aquí estoy. ¿Qué les dicen sus gráficas de color? Los espectros de estos 4 gases son muy diferentes. Sí, parece que cada gas tiene un grupo de líneas único. Así es. De hecho, podemos considerar a esos grupos de líneas como las huellas dactilares de los gases. ¿Quieres decir que si tienes un grupo de líneas, puedes trabajar con ellas e identificar el gas? Es su próxima tarea. ¿Qué tipo de energía usan estos anuncios? ¿Se conectan a un tomacorriente? No, Peter, no se puede. Como sabes, un tomacorriente tiene de 110 a 120 voltios. Estos anuncios necesitan entre 5.000 y 15.000 voltios. Hay una serie de consideraciones que afectan el tamaño del transformador que se debe usar. Por ejemplo, podrían ser el tamaño del anuncio, la longitud de los tubos, su diámetro y el tipo de gas que se está usando. Por ejemplo, si usamos argón que tiende a ser más tenue en clima frío, necesitaremos más energía para iluminarlo. Así que usaríamos un transformador de mayor salida. Sin embargo, por lo general los anuncios tienen solo unos 30 miliamperes de corriente en los tubos. En algunos casos, cuando deseamos colores más brillantes, colocamos una corriente de 60 miliamperes. Una taza de café y unos espectroscopios, por favor. Creo que estamos listos. Bien, el espectroscopio nos dará el espectro de cada anuncio. Correcto. Y podemos compararlos con la gráfica de espectros. ¿Qué tienes, Chelsea? Está aquí en los espectros de neón. Supongo que esos son anuncios de neón genuinos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora el verde. Muy bien. Veamos. Parece que estamos en la porción de mercurio del espectro. Tiene características del mercurio, pero también tiene un espectro continuo. Tienes razón. Eso significa que la fuente de esa luz debe ser un sólido caliente. Exacto. Este es el filamento recto de un foco. ¿Qué tipo de espectro creen que produce? El filamento es un sólido caliente, así que debe producir un espectro continuo. Cierto, Devendra. A ver, quitemos los combustibles, pónganse las gafas de seguridad, cuidado con el cabello y la ropa. Ahora sí, encendamos la antorcha. La flama amarilla se debe al sodio en la sal de roca. Genial. Antes de que la luz del foco pueda alcanzar la rejilla, tendrá que pasar por la flama. Es como uno de los anuncios que vimos. Debemos obtener un espectro continuo del foco con las líneas brillantes de sodio en medio del espectro. Buena predicción. Aquí está el espectro completo del foco. Espero ver las líneas amarillas características del sodio. Cuando añadimos sal de roca a la flama, las líneas de sodio no se hicieron más brillantes, desaparecieron. ¿Tú predijiste líneas más brillantes? Sí, vaya fiasco. Sigue siendo una buena predicción. Hizo que observara la porción derecha del espectro. ¿Por qué las líneas oscuras? Se llama espectro de absorción. El vapor de sodio en la flama absorbe los fotones que tengan la longitud de onda característica del sodio. ¿Y después? Y después
vuelve a emitir los fotones en todas direcciones. Así que solo pocos regresan a la dirección original y aparece la línea oscura. Así que absorbe la misma línea. Correcto. Cuando pasan luz a través de un gas que no esté excitado, absorberá solo ciertas longitudes de onda. Las longitudes de onda que absorbe son iguales a las emitidas. Podemos usar este tipo de espectro para determinar los elementos presentes en el gas. Buen razonamiento. Algunas de las aplicaciones más interesantes están relacionadas con la luz de las estrellas. A principios del siglo XIX, los científicos observaron líneas obscuras en el espectro del Sol. En 1859, el físico Gustav Kirchhoff estableció que dos de estas líneas de absorción tienen la misma longitud de onda que las líneas de absorción de sodio. Él y Robert Bunsen llegaron a la conclusión de que la luz del Sol debe estar pasando a través de una masa de gas de sodio. Esa fue la primera evidencia de la composición química de la masa de gas que rodea al Sol. Antes del trabajo de Kirchhoff, Fraunhofer descubrió cientos de líneas obscuras en el espectro del Sol. Así que el conjunto de estas líneas obscuras se conoce como líneas de Fraunhofer. ¡Miren eso! Sí, pero debe haber algo más que sodio entre el Sol y nosotros. Tienes razón. Y al examinar estas líneas, los científicos pudieron determinar la compleja composición química de la región exterior del Sol. De una demostración en el laboratorio con sal de roca a la composición del Sol. Y eso es solo el principio. Después se utilizó la misma técnica para determinar la temperatura de las estrellas y su velocidad radial. El descubrimiento de elementos terrestres en la atmósfera del Sol de Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen marcó el nacimiento de la astrofísica. ¿Por qué cada elemento tiene un espectro único? Cada elemento está compuesto de su propio tipo específico de átomos, ¿verdad? Entonces los átomos específicos producen espectros específicos. Eso era lo que se decía hace unos 100 años cuando se hicieron los primeros trabajos con los espectros y los modelos atómicos. Entonces, ¿qué hace que cada átomo sea único? Supongo que debemos estudiar más sobre el átomo. Los primeros modelos del átomo eran como una esfera, una masa sólida e impenetrable. Con el descubrimiento del electrón, Thomson propuso que los átomos eran como panqués de pasas. Pequeños electrones dispersos en una masa positiva más grande, como las pasitas en el pan. Ese modelo parecía razonable. Como los electrones son tan pequeños, la parte positiva del átomo corresponde a la mayor parte de la masa, aunque hace que los electrones estén en equilibrio eléctrico. ¿Qué encontraron sobre el átomo? El modelo de Thomson fue un avance increíble. Ya que fue el primero en sugerir que el átomo en sí está compuesto de partes más pequeñas. Pero no pudo explicar cómo se acomodan las partes positiva y negativa. ¿Qué tienen de malo las pasitas en un panecillo? Los experimentos de Ernest Rutherford dieron la pauta de un nuevo concepto sobre la disposición de las partes positiva y negativa del átomo. Así es. El modelo de Rutherford no solo hizo que la ciencia se acercara un paso más a la explicación de los espectros, sino que también se basó en el análisis de espectros en sus etapas preliminares. En la Universidad McGill de Montreal, Rutherford estudió la radiación que emite el uranio. Durante su investigación acuñó los términos alfa, beta y gamma para describir los tipos de radiación. Fue en McGill donde empezó sus experimentos sobre dispersión. Para ello, disparaba partículas alfa sobre superficies metálicas y estudiaba los patrones de dispersión de estas partículas para obtener información sobre las superficies metálicas. Después continuó sus investigaciones en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Se sabía que las partículas alfa eran un tipo positivo y masivo de radiación, pero Rutherford no estaba completamente seguro de lo que eran estas partículas, hasta que pudo reunir algunos en un tubo de descarga vacío. Después de recolectar suficientes partículas, pasó una pequeña corriente al envase y observó el espectro. Como el espectro coincidía con el del helio, Rutherford llegó a la conclusión de que las partículas alfa eran átomos de helio que habían perdido 2 electrones. Rutherford combinó este nuevo concepto con la idea de Marie Curie para calcular la velocidad de las partículas alfa. Concluyó que la partícula alfa era una sonda ideal para golpear un átomo y hacer que se abriera.
Esperaba poder identificar cualquier partícula nueva que pudiera salir. Rutherford y sus estudiantes de investigación, Geiger y Marsen, obtuvieron resultados sorprendentes. El experimento incluía una fuente de partículas alfa selladas en una cámara. Se usaron pantallas de plomo para dirigir las partículas alfa y formar un haz angosto. Se fijó una hoja delgada de oro de algunos cientos de átomos de espesor al centro de la cámara, directamente en el trayecto del haz. Mediante el microscopio pudieron ver que la mayoría de las partículas alfa atravesaron la película. Cada vez que una partícula alfa chocaba contra la pantalla fluorescente al extremo del microscopio, podían ver un destello de luz. La mayoría de los destellos de luz se presentaron dentro de unos cuantos grados de la trayectoria en línea recta, por lo tanto, la mayoría de las partículas alfa viajaban en línea recta, sin desviación o con una desviación mínima. Sin embargo, si giraban el microscopio en ángulos grandes, una cantidad muy pequeña de partículas alfa, una entre 8.000 aproximadamente, rebotaba y regresaba. Se dice que Rutherford comentó: "Es lo más increíble que me ha sucedido. Es como si disparara una bala de 15 pulgadas hacia un pañuelo desechable, rebotara y me pegara". ¿Qué implica para el modelo atómico de Thomson? Si el átomo de oro fuera como el modelo del panecillo de pasas, no habría manera de que esto sucediera. ¿Por qué? La parte positiva del átomo se extiende con un espesor tan pequeño que no podría rechazar un proyectil tan poderoso como la partícula alfa. ¿Qué sucede después? Rutherford propuso que las partículas cargadas positivamente fueron rechazadas por una carga positiva masiva concentrada en un espacio muy pequeño. ¿Y qué hay de los electrones? Los electrones debían moverse alrededor del núcleo, igual que los planetas alrededor del Sol. Por eso el modelo de Rutherford se conoce como el modelo planetario. Si los electrones no se estuvieran moviendo, las fuerzas de Coulomb los atraerían hacia el núcleo. Estando trabajando con Frederick Soddy, Sir Ernest Rutherford fue la primera persona en explicar la radioactividad y la vida media radioactiva. La relación entre el radio de un átomo y el radio del núcleo es de aproximadamente 10.000 a 1. Así que es difícil presentar un modelo a escala. Pero no es imposible. Esta menta representa el núcleo del átomo. Tiene un radio de aproximadamente 1 centímetro, así que el radio del átomo es unas 10.000 veces más grande. Eso es 10.000 por 1 centímetro, o 100 metros, hasta acá arriba. Si este estadio representa todo el átomo, el núcleo es del tamaño de la menta que está allá. Con razón, en el experimento de Rutherford, solo una partícula alfa en 8.000 rebotaba en línea recta. En cuanto a los electrones, tienen que ser todavía más pequeños que el núcleo. Y deben girar en órbita allá, en el borde superior. Imaginen un grupo de mosquitos volando alrededor del estadio a velocidad increíble. Esa demostración nos muestra lo vacío que está el átomo. Pero me gustaría saber cómo se relaciona todo esto con los espectros de los gases. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de un átomo de neón de Rutherford y su modelo del átomo de mercurio? Sugiere que cada átomo tiene un diseño básico igual. Sí, como un núcleo masivo cargado positivamente al centro con electrones más pequeños girando a su alrededor. Pero el número de electrones y la forma en que están dispuestos sería diferente en el átomo de mercurio y en el de neón. Entonces, los átomos tienen disposiciones de átomos únicas y emiten espectros únicos. ¿Entonces la disposición de los electrones está relacionada con el espectro? Cuando Rutherford propuso su modelo, esa idea empezó a ganar partidarios. A la larga, observaciones de los espectros de hidrógeno sugirieron que ese concepto era correcto. Como puedes ver, Peter, el neón no solo es una forma de publicidad, también es un tipo de arte. Hemos creado todo tipo de formas en neón. Como puedes ver, Fred creó este caballo de neón con su jinete. Es una pieza de vidrio muy complicada. El uso del neón no ha cambiado mucho en años.
De hecho, tampoco ha cambiado mucho la forma de crearlo desde que se inventó a principios de siglo. Estamos un poco limitados por el uso del neón en el exterior. Como ya mencioné, los tipos de colores son más opacos en el exterior con clima frío que en el interior. Pero dentro podemos crear cualquier gama de colores, desde los amarillos y verdes hasta los azules y rojos, y crear un efecto visual muy llamativo. Un beneficio importante del neón es que podemos crear toda una gama de colores en varias aplicaciones y diferentes formas. Muchas veces el tipo de luz de un tubo fluorescente, por ejemplo, no crea el mismo efecto. Hemos descubierto que el neón atrae a la gente. Por ejemplo, en un salón de descanso donde la gente se reúne, con frecuencia verás que se reúnen alrededor de alguna pieza de neón. Brinda una sensación cálida, como una chimenea. Así que, como puedes ver, Peter, cuando hablamos de anuncios de neón, de doblar vidrio y de excitar gases mediante corrientes eléctricas, de seleccionar colores y de otros factores que hemos mencionado, hablamos de una forma de arte que requiere de conocimientos de física. De hecho, resulta que son fenómenos muy dinámicos. A medida que entra la energía, parte de ella se disipa inmediatamente y observamos auroras boreales. Algunas veces, esa energía está como almacenada por un tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Y de pronto se libera. Cuando se libera, hay una descarga de partículas en la parte superior de la atmósfera, en la ionosfera, y es cuando observamos auroras boreales muy brillantes. A ese fenómeno le llamamos el fenómeno de la subtormenta. Es una de las cosas más espectaculares que podemos ver. Para algunos este no es un verdadero anuncio de neón. Así es, pero es un tubo de descarga de gas. Cierto, pero solo los que tienen neón son verdaderos anuncios de neón. Es interesante pensar que la física puede relacionar estos tubos con las auroras boreales. Una vez más, si seguimos un trayecto experimental, llegaremos a la explicación de varios fenómenos. Muy bien hecho. Los átomos de diferentes elementos, como el neón y el mercurio en estos tubos, producen conjuntos diferentes de longitudes de onda que le brindan a cada tubo un color único. Esta propiedad nos ha ayudado a determinar la composición química de una serie de cosas como los anuncios de neón y los gases que rodean al Sol. Esta propiedad también ayudó a Rutherford a desarrollar el modelo nuclear del átomo. Pero las cosas no terminan aquí. En un mundo en movimiento, los descubrimientos generalmente se extienden más allá de sus aplicaciones inmediatas.